Buenas tardes, mi nombre es Almadelia Clemente Sánchez, soy alumna de la Universidad CIEM. Estoy cursando actualmente el séptimo cuatrimestre de la licenciatura en Ciencias de la Educación. El nombre de la asignatura es Política Educativa y es impartida por el profesor licenciado en Ciencias de la Educación Arturo Arellano Valenzuela. Bien, los temas son 3 temas que el día de hoy vamos a abordar y vamos a comenzar con el tema 3.7, que es Autonomía Universitaria de 1929 y 1933. Para poder comprender y profundizar de una mejor manera este tema, vamos a comenzar definiendo la palabra autonomía. Bien, ahora aquí nos dice que la palabra autonomía es la potestad o el poder de establecer sus propias normativas y órganos de gobierno dentro de la autoridad de un Estado. Ahora, esta definición va más apegada al ámbito político, pero vamos a explicar de una manera más clara lo que es la palabra autonomía o a qué se refiere la palabra autonomía. Bien, la palabra autonomía nos dice que es la facultad o la característica de una persona o un estado o una entidad para ejercer poder sobre sí mismo. Es decir, esta característica, quien la posee va a tener la libertad de decidir bajo sus propios criterios qué rumbo va a seguir su desarrollo. Hemos escuchado en muchísimos lugares el término autonomía y pues más que nada hace referencia, pues como repito, a la libertad de decidir por nosotros mismos. Obviamente vamos a seguir bajo la tutela de un superior, pero para regirnos nosotros mismos vamos a poder tomar nuestras propias decisiones. Yo creo que actualmente lo que nosotros tenemos es autonomía o lo que poseemos. ¿Por qué? Porque al cumplir la mayoría de edad, incluso actualmente aunque sean menor de edad, yo creo que siguen siendo autónomos o son autónomos, se les puede denominar autónomos. ¿Por qué? Porque a pesar de que antes de los 18 años tienes como tal, sigues bajo la tutela de tus padres, puedes decidir en tu caso qué ropa usar, cómo vestirte, cuál es tu estilo, qué música escuchar. Obviamente tienes derechos y obligaciones, pero eso no quiere decir que te tienes que apegar a lo mejor a un protocolo como tal. Ahora bien, la autonomía de un ciudadano hace referencia también a lo que es la autonomía de una de una entidad. Entonces, nosotros como ciudadanos seguimos bajo el mando, digámoslo de alguna manera, pues obviamente del Estado, sobre todo pues de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Nosotros no nos mandamos solos, como dijeran por ahí. Tenemos que, si decidimos, por ejemplo, en nuestro caso, nadie nos impone qué carrera elegir, qué vamos a hacer de nuestra vida. Nadie nos dice, no viene el gobierno y nos dice, pues la población del Estado de México tiene que estudiar cierta licenciatura porque se necesita o por lo que sea. Entonces, nosotros podemos decidir sobre nosotros mismos, o sea, vamos a elegir qué camino va a seguir nuestro desarrollo como seres humanos. Pero, obviamente, como ya lo mencioné anteriormente, nos vamos a regir por las normativas que establece la Constitución. Ahora, espero que haya quedado claro. Vamos a continuar con el término, ahora sí, de autonomía universitaria. Más o menos va por ese camino, por el que ya les había comentado. La autonomía universitaria es un término que fue empleado por Guillermo Humboldt a principios del siglo XIX. Ahora bien, pero no tomó como tal tanta relevancia y sobre todo pues aquí en nuestro país. Continuamos. Nos dice que la autonomía universitaria hace referencia a los aspectos organizativos y de gestión
y estos van a llevarse a cabo de manera independiente del Estado, del gobierno más que nada. Hace referencia con Estado al gobierno. Y nos dice que, a ver, déjenme checar qué autor es. Jorge Pinto Massal, en una de sus obras llamada La autonomía universitaria, nos dice que esta es una facultad que que el Estado le va a otorgar a través de una ley a una institución que forma parte de ese mismo Estado. Y esto para que la autonomía universitaria establece normas de organización y vida interna. Es decir, va a decir la misma institución, en este caso la universidad, va a decidir cómo va a organizar sus autoridades administrativas, quiénes serán y cómo se rige su vida interna. Es decir, va a establecer su propio reglamento para llevarse a cabo dentro de la institución. Ahora bien, este autor, que es Jorge Pinto, habla acerca de que la autonomía cuenta con 3 aspectos muy importantes. El primero es el aspecto académico, el aspecto gubernamental y el aspecto financiero. Ahora bien, el aspecto académico va a hacer referencia a los planes de estudio, a la libertad de cátedra. Es decir, la universidad va a tener como tal la libertad de reformar, de implementar las medidas o las estrategias de enseñanza que considere pertinentes para llevar a cabo su currículum dentro de la institución. Ahora bien, viene lo que es el aspecto gubernamental. El aspecto gubernamental nos dice que hace referencia a la independencia de las autoridades del gobierno. Es decir, en este caso, el gobierno no va, digámoslo, no va a tomar partido dentro de la universidad, no va a influir en las decisiones que se tomen. Esto hace referencia más que nada a los establecimientos de sus líderes administrativos, como son los directores de sus planteles, el rector, etc. Ahora bien, continuamos con el aspecto financiero. Pues por sí solo el aspecto financiero casi se explica. Nos dice que el aspecto financiero hace referencia a que la universidad va a contar con la facultad de administrar sus propios recursos económicos. Pero, como tal, el Estado está comprometido a proporcionárselos, pero no va a decir, pues te doy de presupuesto es tanto y tanto se tiene que gastar en el ámbito académico, en el ámbito docente, tanto en el ámbito de infraestructura. No, la universidad y sus autoridades son quienes deciden, sobre todo los estudiantes, cómo se va a gastar, de cierta manera diciéndolo, ese recurso, obviamente para beneficio de la universidad, de los estudiantes, del personal docente y del personal administrativo. O sea, la universidad se va a encargar de la administración y de gestión de sus recursos que les son otorgados. Ahora, eso es para que quede más o menos claro de qué estamos hablando acerca de la autonomía universitaria. Ahora bien, nos dice la parte importante. En México
como ustedes saben, estábamos en la época de 1929, en una época posrevolucionaria, que como tal se tiene como dato histórico que la revolución terminó en 1910. Sin embargo, pues con todo ese movimiento acarreó diferentes consecuencias, o todavía quedaban, digamos, los restos de lo que fue la revolución, tanto huelgas, tanto en el contexto social, en el contexto político, sobre todo político, y en diferentes ámbitos. Ahora bien, nos dice que la autonomía universitaria fue establecida el 10 de julio de 1929 a través de la promulgación de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional de México. Como si se dan cuenta, no estoy pronunciando la palabra autónoma. ¿Por qué? Porque eso solamente fue la promulgación. Entonces, antes de que existiera esa ley, era únicamente Universidad Nacional de México. No contaba con la facultad de autonomía. Ajá, y nos dice que esta fue en el mandato del presidente Emilio Portes Gil, y entró en vigor el 26 de julio del mismo año, de 1929. Ahora, nos dice y nos menciona que todo esto, ¿por qué se llegó a la autonomía universitaria? ¿Por qué no desde un inicio fue autónoma, ¿no? ¿Por qué desde un principio no tomó sus propias decisiones y etcétera? ¿Por qué? Porque como ya les mencionaba anteriormente, y yo creo que todo eso todavía sigue existiendo, de que el gobierno pues se supone debe apoyar a la universidad. Porque como decía Guillermo Humboldt, el que mencioné que fue el que acuñó o el que utilizó primero el término autonomía universitaria, que para que una universidad pudiera servir de manera adecuada a una nación, esta debería ser libre e independiente del Estado. Ajá. ¿Por qué? Para poder dar lo mejor de sí. Si nos damos cuenta, en la actualidad escuchamos a muchas personas que nos mencionan acerca de que los libros de texto, pues a veces vienen según a conveniencia del gobierno. Esto obviamente no me consta y no lo sé. No sé si es verdad, únicamente estoy tomando un pequeño referente o un pequeño paréntesis para poder explicarles de qué manera. De que, como les comenté hace un rato, en este mandato de lo que fue Emilio Portes Gil, todavía está como que los ánimos de la revolución, todavía está el hacer ¿cómo se dice? De justicia, de democracia, sobre todo de justicia. Ahora, nos dice que la ley orgánica se promulgó y tiene como antecedentes, una huelga estudiantil. Ajá. Independientemente, esa es la más representativa, es como la del 68, pero de esta obviamente antes de los años 30. Esta huelga nos dice que fue el 23 de mayo de 1929. Ajá. Y esta surgió porque los estudiantes de la universidad y de sus diversos planteles estaban inconformes con algunas medidas que las autoridades habían implementado sin previo aviso de manera drástica. Ajá. En una de esas medidas tan repentinas que se tomaron fue que Narciso Basol, que era director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, quiso elevar el rango de los abogados e implementó que los alumnos estudiaran sus textos de manera continua y sistemática.
Entonces, a los estudiantes eso no les pareció algo prudente o no les pareció justo, de cierta manera. También nos dice que otra de las inconformidades que surgió fue a base de que Alfonso Caso, que era director de la Escuela Nacional Preparatoria, implementó un nuevo plan de estudios, al igual que sucedió con lo de Narciso Bassols, pues no estuvieron de acuerdo los estudiantes, estaban inconformes. Entonces eso fue lo que detonó a que los estudiantes se manifestaran. Ajá. Ellos lo hacían de manera pacífica. Obviamente la del 23 de mayo fue la que marcó, digámoslo, un parteaguas. ¿Por qué? Porque anteriormente ya habían más manifestaciones, se presentaron más antes del 23 de mayo. Entonces, obviamente, como siempre yo creo que en la actualidad ya no se escucha tanto, pero desde los años de 1800 hasta 1900, supongo yo, o creo yo que hasta el 2000, se escuchó mucho acerca de la represión gubernamental. Y no me refiero a que reprimieron al gobierno, no, sino de la represión que el gobierno ejercía sobre aquellos quienes estaban en desacuerdo con las decisiones que ellos tomaban. Ajá, entonces eso yo pues no lo considero